Te damos gracias, Señor, te damos gracias por el altar que bendice nuestro hogar, por el amor que siempre tú nos das. Amados hermanos en el Señor, la Corporación Renovación Carismática Católica y la Escuela de Misioneros Juan Pablo II continúa compartiendo con ustedes las enseñanzas del curso El poder de la oración de intercesión. Hoy meditaremos la enseñanza Dios prometió la salvación de la familia. Dios los colme de bendiciones. Te damos gracias, Señor, te damos gracias por el valor y el don de ser mamá, por dar a luz el milagro del amor. Te damos gracias, Señor. Mis queridos hermanos, con la gracia de Dios, queremos seguir meditando hoy acerca de esta promesa de Dios, lo que Dios nos prometió, que es la salvación de la familia. Tú y yo formamos parte de una familia, primeramente de la familia humana, cuando nacimos de padre y madre, pero quiso engendrarnos Dios a través de su Espíritu como sus hijos. Por eso somos de la familia de los hijos de Dios. Y qué importante es reconocer que como hijo de Dios, Papá Dios quiere tu salvación, quiere mi salvación. En la misma palabra de Dios, la promesa que el Señor nos hace hoy y que quizás muchas veces ya lo hemos escuchado. Hechos capítulo 16, el verso 31 nos dice Dios. Ellos contestaron: cree en el Señor Jesús y obtendrás la salvación tú y tu familia. Creer en el Señor Jesús. La pregunta es, ¿y para mí qué es creer en Jesús? ¿Será que creer en Jesús es como creer en que si yo me tomo esta medicina va a curar mi enfermedad? ¿Será como creer que si yo voy a realizar determinada función y trabajo me van a pagar? Ahí va algo más profundo, y es que cada uno de nosotros debemos tomar conciencia que Jesucristo ha venido a nosotros, ha venido a traernos la salvación a todos nosotros, al género humano. Pero la pregunta que nos hacemos hoy es, ¿y todos lo hemos aceptado? ¿Y todos verdaderamente hemos recibido al Señor en nuestra vida? Bien lo dice Jesucristo mismo en el Evangelio de San Juan, capítulo 1, versículos 11 y 12. Vino a su propio mundo, pero los suyos no lo recibieron. Pero a quienes lo recibieron y creyeron en él, les concedió el privilegio de llegar a ser hijos de Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Qué importante reconocer que ha venido a nosotros. Hoy muchos de los que están recibiendo este momento de reflexión de la palabra de Dios están en la libertad de aceptarla o de rechazarla. Así lo hacía Jesucristo cuando estaba con sus apóstoles y les estaba anunciando las enseñanzas de Dios mismo, y muchos dejaron de seguirlo. Sin embargo, Jesús se volvió a sus apóstoles y les preguntó y les dijo: ¿este lenguaje les desconcierta? ¿Ustedes también quieren irse? Y Pedro, tomando la palabra, le dijo: Señor, ¿pero a quién más podremos ir si solamente tú tienes palabras de vida eterna? Solamente Cristo puede hacer que tu familia, que tu hogar, que mi familia, que mi hogar se salve, que retomemos la ruta para nuestra salvación, porque cuando vayamos a rendir cuentas a Dios, seguramente que Dios me va a preguntar no solamente por lo que yo hice, por mi persona, sino también por lo que yo hice por la salvación de mi familia.
¿Cuántos hemos rechazado a Cristo y no lo hemos recibido? Vino a su propio mundo y no lo recibieron. Pero dice el mismo evangelista, a quienes lo recibieron y creyeron en él, les concedió el privilegio de llegar a ser hijos de Dios. O sea, concientízate hoy que tú y yo somos hijos de Dios y como hijos de Dios debemos recibirlo cada día en nuestras familias. En los Hechos de los Apóstoles, capítulo 4, verso 12, nos dice: en ningún otro hay salvación, porque en todo el mundo Dios no nos ha dado otra persona por la cual podamos salvarnos. Hoy en día nosotros como familia, como miembros de un hogar, buscamos soluciones en muchas cosas, en muchas situaciones, en muchos medios que quizá el mundo nos ofrece, personas que quizá no nos pueden aconsejar, personas que nos dan soluciones y uno escucha a través de las noticias, de la propaganda, de los medios de comunicación, de las redes sociales, solución para nuestra vida. Pero realmente, ¿cuándo hemos sido conscientes que la única solución que Dios nos ha dado es Jesucristo? Él es la única solución de Dios para nuestra vida, hermanos, para los conflictos, los problemas y las situaciones que hay en nuestra familia, en nuestra sociedad. Por eso no dejemos que Jesucristo ocupe el segundo lugar o el último lugar después de que ya hemos agotado todos los medios de solución para nuestros problemas. Ahí sí, de pronto acudimos a Él como en último lugar. El Señor debe ocupar el centro de la vida de un hogar, hermanos. Nuestra oración, todo lo que hagamos, nuestro trabajo, nuestras actividades diarias deben ser orientadas bajo la guía, bajo el impulso, bajo la acción del Santo y Divino Espíritu de Dios, y el centro de nuestro hogar debe ser Jesucristo. Entendamos eso, hermanos. En ningún otro hay salvación, porque a Él tenemos que rendirle cuentas un día y tenemos que también rendirle cuentas de aquellos que Él nos entregó, que son nuestros hijos, que es aquel esposo, aquella esposa, aquel familiar, aquel ser querido. Por eso debemos siempre acudir a Él. Creer en Jesucristo es aceptar nuevamente al Señor. Hoy todos los hombres necesitan aceptar nuevamente a Jesucristo. Los obispos belgas dijeron lo siguiente: tomamos así conciencia de que el cristianismo es un encuentro, una identificación con Cristo resucitado que ha pasado por la cruz y por la muerte. Con la donación de su gracia, Dios exige al hombre decir sí. A veces esto llega de tal manera al centro de la persona que el hombre se siente llamado a tomar la decisión de aceptar nuevamente a Jesucristo como Señor de su vida y a abrir el corazón a la acción del Espíritu. Así como cuando en el altar las parejas libre y voluntariamente dan ese sí. ¿Qué quiere decir? Que cada uno libre y voluntariamente acepta compartir su vida con esa otra persona. Igualmente nosotros debemos decirle al Señor: sí, yo quiero que tú vivas conmigo en el hogar. Yo quiero que tú compartas conmigo en el hogar. Y no solamente en el hogar, en el trabajo, en cada una de mis actividades, porque eso significa hacer a Cristo el Señor de mi vida. Que cada día que vivo, que cada momento que vivo, sea un constante relacionarme con Él para que así las cosas funcionen. Viene a mi mente el pasaje cuando Jesucristo, hablando con Pedro allá, le decía: ven, Pedro. Y Pedro comenzó a caminar hacia Cristo. Sin embargo, en un momento quitó su mirada de Él y Pedro comienza a hundirse. Sálvame, Señor. Y muchas veces nosotros comenzamos a hundirnos en nuestra vida familiar. ¿Por qué? Porque hemos quitado nuestra mirada del que debe ser el centro. Y a veces ponemos, ya lo decía mi esposa, a otros dioses, a otras personas en primer lugar, y no dejamos que verdaderamente Cristo sea el que reine en ese primer lugar de nuestra vida. La pregunta es: ¿dónde puso su mirada Pedro?
Su mirada puso en el agua, su mirada la puso en la dificultad, en la prueba, en la circunstancia, en el miedo que él estaba sintiendo en ese momento, y apartó su mirada del Maestro, y ahí empezó a hundirse. Cuando nosotros apartamos la mirada del Maestro, del Todopoderoso y del Señor, nuestra familia empieza a hundirse. Ponemos quizá nuestra mirada es en esa circunstancia y la manera de cómo vamos a solucionar con nuestros propios medios la dificultad y la prueba. Pero esa no es la solución, hermanos. La solución está en mantenernos firmes en ese paso que hemos decidido y que tomamos desde hace años como pareja, como familia, llevar a cabo. Siempre debemos poner nuestra mirada fija en Él, en Jesucristo que nos está esperando con los brazos abiertos, que nos da la confianza, que infunde esa confianza, ese valor en cada una de nuestras vidas. Veníamos diciendo también en temas anteriores que si la esposa quiere que el esposo se convierta a Jesucristo y al Evangelio, la primera que tiene que hacerlo es ella, y luego orar por la conversión de su cónyuge. Si el esposo quiere que su esposa se convierta a Jesucristo y a su Evangelio, el primero que tiene que convertirse es él, y luego orar por la conversión de su esposa. Porque nosotros queremos que los demás cambien, pero sin exigirnos a nosotros mismos primero. Si los padres quieren que los hijos se conviertan a Jesucristo y al Evangelio, los primeros que tienen que convertirse son ellos, y luego orarle al Señor por la conversión de sus hijos. Claro que sí, es lo más lógico, hermanos. ¿Cómo es posible que yo quiera que los demás cambien, pero yo seguir en las mismas? Si alguien quiere que se conviertan los miembros de su hogar y de su familia a Jesucristo y a su Evangelio, quienes debemos y tenemos que convertirnos primero somos nosotros. Yo tengo un testimonio muy hermoso y luego vamos a leer la palabra de Dios en la primera carta a los Corintios. En mi vida de familia, cuando yo era niño, surgieron problemas en mi casa como en todo hogar, como en toda familia. Hubo dificultades entre mis padres. Hubo una separación temporal entre ellos, donde uno nos fuimos con mi madre y otros se apartaron y quedó mi padre solo debido a circunstancias de su vida. Sin embargo, Dios quiso que mi madre conociera a través de la palabra de Dios esta promesa que el Señor nos hizo de la salvación para todos los miembros de la familia, pero que ella debía creer primero. Fue una mujer de fe, comenzó a integrarse a un grupo de oración. Y después de que comenzó a orarle al Señor por la conversión de ella y de todos nosotros, después de un tiempo Dios me dio la gracia de llegar también yo a los pies de Cristo. Y ya no era mi madre sola, sino que ya éramos los dos. Y después de ello comenzamos a pedirle a Dios por la conversión y salvación de mi padre. Como 2 años después de estar integrados en estos grupos de renovación y de oración, mi padre en un seminario que dictó la Escuela de Misioneros Juan Pablo II, Dios lo llevó a la conversión, a ese proceso, a ese cambio que Dios quería suscitar en él. Y para gloria de Dios, mi padre se transformó en muchos comportamientos, en muchas cosas que estaban destruyéndole a él y a nosotros como familia. Después de eso, ya integrados en la oración, llegó una de mis hermanas y así fue un proceso. Paso a paso fueron llegando algunos miembros de mi familia, integrándose a la oración, integrándose a Cristo y dejando que Cristo comenzara a reinar en ellos. Y hoy día, para gloria de Dios, muchos de ellos ya están en la presencia de Dios, mi padre y 2 hermanas. Sin embargo, he sabido y he creído que el Señor los llamó en su gracia. ¿Por qué? Porque lo que Él promete lo cumple. Lo que Cristo nos promete lo cumple. Y por eso, mis queridos hermanos, hoy les compartimos esta experiencia para que no desfallezcan,
para que crean que verdaderamente Jesucristo, si tú lo aceptas como su Señor, Él se encargará de que tu vida comience a cambiar y a su debido tiempo Dios va llamando uno tras otro. Esa era la promesa que el Señor nos hacía y que ya habíamos leído en Hechos 16:31. Cree tú en el Señor Jesús y serás salvos tú y todos los de tu familia. También San Pablo más adelante en 1 Corintios capítulo 7 versos 14 nos dice así la palabra: pues el esposo no creyente es santificado mediante su esposa, y la esposa no creyente es santificada mediante su marido cristiano. De no ser así, también sus hijos estarían lejos de Dios, mientras que en realidad ya han sido consagrados. Por eso qué bonito es saber que cuando uno ora por aquella persona que está quizá en caminos equivocados, Dios le escucha. Pero no es cuando yo quiero, sino cuando es la voluntad de Dios. A veces nosotros queremos las cosas ya, inmediatas, que Dios nos las dé cuando yo quiero. Y resulta que Dios tiene para cada uno de nosotros su momento específico para llegar a los pies de Dios, así como yo les compartía. La primera fue mi madre, luego llegué yo. Sin embargo, después de un tiempo mi padre y así sucesivamente. Entonces tenemos que tener claro que la importancia es de saber que Dios, cuando quiere salvarnos, es en el momento oportuno. Dejemos que sea Dios quien sigue hablándonos a través de su palabra y nos sigue mostrando esto. Más adelante en este mismo capítulo, en el verso 16, ¿qué nos dice la palabra de Dios? ¿Estás segura tú, mujer, de que vas a salvar a tu esposo? ¿Y tú, marido, estás seguro de que podrás salvar a tu esposa? Entonces, mis queridos hermanos, no aflojemos en nuestra oración. Sepamos que ahí está respondiéndonos el Señor a nuestras súplicas, a nuestras oraciones. Es lo mismo que dice allá en el Evangelio de San Lucas, cuando aquella viuda fue a pedirle justicia a aquel hombre que ni creía en Dios ni le importaba a la gente. Sin embargo, seguía insistiendo, hasta que el juez le hizo justicia para que no acabara con su paciencia. Y ahí es donde cuestiona a Dios. ¿Han escuchado las palabras de ese juez malo? ¿Acaso Dios no le hará justicia a sus elegidos que claman a Él día y noche? Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿encontrará fe en la tierra? ¿Será que cuando Dios venga a concedernos esa gracia por la que tú has llevado tantos años pidiendo, encontrará todavía esa misma fe del comienzo? Santa Mónica nos cuenta la historia, cuántos años, más de 30 años, orando por la conversión, por la salvación de su hijo Agustín. Y hoy es uno de los santos que veneramos en nuestra amada Iglesia Católica, después de ser un gran pecador, porque de aquellos grandes pecadores, dice la palabra de Dios, saca grandes santos también. Porque aunque nuestros pecados sean rojos escarlata, Dios los dejará más blancos que la nieve. Porque cuando el hombre toma la decisión de comenzar una vida nueva, Dios es un Dios perdonador y es un Dios que no nos echa en cara el pasado. Es un Dios que para Él es borrón y cuenta nueva. Por eso cree en el Señor Jesús y serás salvos tú y todos los de tu familia. Debe ser la consigna que debemos tener claro en nuestra mente y en nuestro corazón. La promesa de Dios que nos ha traído la salvación por medio de Cristo, su amado Hijo. Miremos también, estimados hermanos, el caso de una familia que nos presenta el Señor en el libro de los Hechos de los Apóstoles, una familia salvada por el Señor, a donde el Señor llegó, donde uno de sus discípulos llegó como instrumento de Dios para solucionar los problemas de esa familia. Hechos 10, versículo 1 en adelante. Había en la ciudad de Cesarea un hombre que se llamaba Cornelio, capitán del batallón llamado el Italiano. Era un hombre piadoso que junto con toda su familia adoraba a Dios. También daba mucho dinero para ayudar a los judíos y oraba siempre a Dios. Démonos cuenta que era
una familia piadosa, una familia creyente. Era una familia que reconocía a Dios. Vayamos teniendo presente eso. Continuamos. Un día, a eso de las 3 de la tarde, tuvo una visión. Vio claramente a un ángel de Dios que entraba donde él estaba y le decía: Cornelio. Cornelio se quedó mirando al ángel y con mucho miedo le preguntó: ¿Qué se te ofrece, Señor? El ángel le dijo: Dios tiene presentes tus oraciones y lo que has hecho para ayudar a los necesitados. Mire qué importante esto. Es importante, hermanos, que nosotros entendamos que no todo es malo en nuestra vida, porque a veces nos quedamos con las cosas malas de nuestra familia, de nuestro hogar. Y sí, hay dificultades, hay situaciones difíciles, pero démonos cuenta que el Señor siempre tiene en cuenta algo positivo, algo bonito de nuestras familias, y Él lo tiene muy en cuenta porque todos fuimos dotados de esa gracia del Señor. Aquí tuvo en cuenta en este caso la oración, la ayuda a los necesitados por parte de este hombre. Continuamos. Manda a alguien a la ciudad de Jope para que haga venir a un hombre llamado Simón, que también es conocido como Pedro. Está alojado en casa de otro Simón, un curtidor que vive junto al mar. A veces nosotros sentimos la necesidad de una persona, de una ayuda externa a nosotros, y el Señor nos la envía, porque quizá hay necesidad en alguna área y en alguna situación de nuestra vida, llámese de hogar o llámese familiar, y el Señor nos envía a alguien, porque es la ayuda que Él quiere presentar para cada uno de nosotros, para cada una de nuestras situaciones. En este caso, Dios quería que fuese Pedro el instrumento para llegar a esa necesidad de esta familia. Continuamos. Cuando se fue el ángel que le había hablado, Cornelio llamó a 2 de sus sirvientes y a un soldado que era muy religioso y de confianza, y después de contárselo todo, los envió a Jope. Al día siguiente, a eso del mediodía, mientras iban de camino cerca de Jope, Pedro subió a orar a la azotea de la casa. Tenía hambre y quería comer, pero mientras le estaban preparando la comida, tuvo una visión. Vio que el cielo se abría y que descendía a la tierra algo parecido a una gran sábana bajada por las 4 puntas. En la sábana había toda clase de cuadrúpedos y también reptiles y aves, y oyó una voz que le dijo: Levántate, Pedro, mata y come. Pedro contestó: No, Señor, yo nunca he comido nada profano ni impuro. La voz le habló de nuevo y le dijo: Lo que Dios ha purificado no lo llames tú profano. Esto sucedió 3 veces y luego la sábana volvió a subir al cielo. Pedro estaba preocupado pensando qué querría decir aquella visión. Cuando llegaron a la puerta los hombres de Cornelio, que habían averiguado dónde estaba la casa de Simón. Al llegar preguntaron en voz alta si allí se alojaba un tal Simón, a quien también llamaban Pedro. Entonces Pedro, en respuesta a esa visión del Señor, va con estos sirvientes a la casa de Cornelio. Allí Cornelio tenía reunido no solo a su familia, sino había una comunidad también de creyentes que estaban esperando a Pedro que viniera, llegase a la casa. Pedro les anuncia a Jesucristo, les habla de cómo Él padeció, murió y resucitó de entre los muertos. Y todavía estaba hablando Pedro cuando el Espíritu Santo vino sobre todos los que escuchaban el mensaje, y los creyentes procedentes del judaísmo que habían llegado con Pedro se quedaron admiradísimos de cómo el Espíritu Santo fuese dado también a los que no eran judíos. Y todos quedaron llenos de esa gracia del Espíritu Santo, y esa familia fue renovada por su acción.
Por eso, hermanos, es un ejemplo claro de cómo el Señor viene a bendecir a las familias a través de su Santo y Divino Espíritu. Esta familia era una familia buena, una familia que tenía valores, pero algo les hacía falta y era ese poder, esa unción del Espíritu Santo para poder también ser una familia evangelizadora. Hermanos, hoy el Señor nos pide dar cada vez un paso más adelante. No solo es conocer a Jesucristo, no es solo experimentarlo en nuestro corazón, es también dejarnos guiar por la acción renovadora de su Espíritu y también darle una respuesta de amor a Él a través de la evangelización, a través de ese servicio que Dios quiere que nosotros prestemos en la sociedad y en la iglesia. Y todo es gracia de Dios. El Señor quiere familias santas, familias renovadas, familias evangelizadoras, familias capaces de llevar a Jesucristo en todos los ambientes de la sociedad y del mundo. Empecemos a pedirle al Señor esa gracia en este día, que el Señor permita ver reflejada esa promesa que Él nos hizo. Cree tú en el Señor Jesús y serán salvos tú y todos los de tu casa. Dios los bendiga, hermanos. Muchas gracias por su atención. Te damos gracias, Señor, te damos gracias.